¿Listos? Amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Discúlpenme. Bueno, bienvenidos a la casa del Señor una vez más. Vamos a dar inicio a lo que vez tras vez venimos enseñando, que es la palabra de Dios. Y pues le doy gracias a Dios porque usted está aquí. Sé que ha habido pruebas, ha habido luchas, ha habido ataques alrededor de nuestra vida, etc. Por decirles algo, no sé si lo quieran ver como algo normal o como ataques. A partir del día viernes más o menos, sábado, se me descompuso el carro. Vine el domingo bien perfumado, pero sin aire. Ahí le pasé volando la greña a mi hermana Nancy, le pité y ella pensaba que yo, no sé, el pastor lleva los vidrios abajo, no sabía que yo iba rostizándome. Sin embargo, pues duramos así. Señor, ayúdame pues para poder arreglar esta carcacha. Pasó viernes, sábado, el domingo todavía, el lunes, ya después, no sé, hasta el miércoles o martes, se le empezó a echar mano, se compró el aparato, nuevecito de paquete, un compresor, lo peor, ¿verdad? Lo más caro del carro. Lo metimos, gracias a Dios por mi hermano Lupito, donde quiera que esté lo bendecimos. Lo puso, bueno, gloria a Dios, se echó el gas, el frión, el líquido y gloria sea el Señor. Préndelo. Hermano, ¿creen ustedes que ese compresor quiso enfriar? No, anduve otros como 2 días o 3, sin aire todavía, en la dieta, sudando ahí las calorías. Me daba pena con mi hija, papi, prende el aire, me decía, un calorón. Entonces, bueno, gloria a Dios. Todavía no lo componía. El día que llevamos a la hermana Leti al viaje, que también probó lo rico de lo que es no tener aire, llegamos a una tienda y para colmo, no solamente el compresor, súbanse, vámonos, que vamos a llegar tarde al appointment de ella, 20 minutos, todos arriba. Bendito Dios. ¿Qué es eso? La marcha, el starter, no funcionó. Pero como me dieron trucos el doctor Chapatín para los carros, saca el marro, saca el martillo, allá voy. Voy, me fijo, ubico la marcha y la agarro a garrotazo. En el nombre de Jesús, diablo, te reprendo. Pum, pum, lo agarro a martillazo. Mi amor, dale, pum, vámonos. Porque a mí me preocupaba la cita de la hermana. Y llegamos. Bueno, le digo yo, considere si son ataques satánicos o es algo normal. ¿Por qué le digo esto? Porque yo no tengo ni medio año con el compresor que lo había arreglado. Yo no sé si ustedes se acuerdan que lo había comentado. Nuevecito ese compresor. Y la marcha, más o menos como 1 año y algo, la había puesto. ¿Ustedes se fijan? Hasta las cosas más nuevecitas se descomponen. Lo dejo a su criterio. ¿Ataque satánico o cosas de la naturaleza, de la mecánica? Bueno, pero sean limones, peras o manzanas, aquí estamos. El Señor nunca nos dejó de su mano y estuvimos predicando. Solamente el Señor me dijo, eso es para que aprendas a valorar que aquí los carros tienen aire y no te acostumbres a lo bueno siempre, sino que valores lo que tienes. Hermanos, vamos a comenzar con la clase. Aquí tenemos un joven, un varón frente a mí. Nuevamente, que Dios te bendiga. Qué bueno que estás en medio nuestro. ¿Ya nos habías acompañado? Sí. ¿Verdad? Que sí, ajá, qué bueno. Me da gusto poderte ver de nuevo. Estamos los viernes dando la clase de, ayúdame. Sí, yo quiero que estén en el asunto. Principios de autoridad. Pudimos ponerle otros nombres a esta clase que se llaman principios eternos o principios bíblicos. Principios bíblicos porque todo lo que se enseña aquí está sacado de la Biblia, o principios eternos, ¿por qué? Porque todo lo que aprende uno aquí respecto a la Biblia se lo va a llevar al más allá, y ese más allá se llama la eternidad. Bueno, ¿qué hemos estado enseñando en estos principios? Una de las principales cosas que hemos venido enseñando es acerca de la autoridad que Dios tiene
y que por ende Dios la transmite o la delega a todo aquel que es cristiano. Porque vamos a estar claros. A ver, escuchen. Dama, caballero, señorita, joven que estás aquí. Si tú no le has entregado la vida a Cristo, discúlpame, pero tú no tienes autoridad de parte de Dios para ejercerla en cualquier área de tu vida. Y más hablando en el ámbito espiritual. Si no tienes a Cristo en tu corazón, no puedes reprender demonios, no puedes echar fuera demonios, no tienes poder para imponer manos y declarar sanidad sobre tu hijo, tu hija, tu mamá, tu hermano, etc. No hay poder. ¿Por qué? Porque solamente se le da poder a todos los que son hijos de Dios. Así es que esa delegación de poder viene por causa de un padre y viene por causa de un hermano. Y ya cuando aceptas a ese hermano, a ese Padre, que estoy hablando tanto del Padre Celestial como a Cristo Jesús también, que es el primero Cristo el que debes de recibir para que te lleve al Padre, después viene otro regalo, que es el Espíritu Santo. Y por medio de ese Espíritu Santo es que se despliega el poder. Porque el Espíritu Santo dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Consolador, hablando del Espíritu Santo. Ahora, muchos de aquí quizá pueden tener el autoestima muy baja. Muchos de aquí se creen una rata vieja que era planchadora y se cree que no tienen autoridad. ¿Pero por qué? Por el estilo de vida que estás llevando. Yo me sorprendo de los líderes que ya han comprendido esto, porque muchos de ellos hablan con arrogancia acerca de que yo tengo poder. Ciertamente sí tienen poder, y hay muchos que presumen ese poder. Si están viviendo en lo que es lo bíblico, lo escritural, sí tienen poder. Sí hay poder, hermano. Lo único que hoy en día hay muchos líderes que son muy presumidos, muy arrogantes, y que yo tengo poder, y lo explican de una manera muy exagerada. Hay que tener modestia, tranquilidad, pero sí, ten tu posición de que eres una persona con poder. Fíjense cómo me estoy yendo a hablar de poder, poder, poder. ¿Por qué será? ¿Será que como iglesia consideramos que con todo y que tenemos al Espíritu Santo nos sentimos indefensos, incapaces, sin poder? Nos viene una enfermedad y siempre acudimos primeramente al jarabe, primeramente a la pastilla, a la medicina. ¿Por qué? Porque tú no crees que tienes poder. Lo primero que haces en tu situación tan difícil, en vez de acudir a lo espiritual, en vez de acudir a lo bíblico, estamos optando por lo más fácil. Y lo más fácil que es, pues ahí está la pastilla, y ahí está el jarabe, hablando en ese sentido. Pero créeme que donde no vas a tener oportunidad de echar mano de otra cosa es en el mundo espiritual, como yo siempre lo presento. Si te toca estar en una manifestación demoníaca, es ahí donde usted va a decir, no, es que aquí no hay ni mejoralito, ni jarabe, ni nada, ni aspirina que pueda tomar para poder reprender a este espíritu. Ahí usted se va a acordar, ay, pero si yo recuerdo que tengo poder. Pero si usted no está viviendo en los principios, I'm sorry for you, porque no va a haber reprensión, ni ese enemigo se va a ir. Cuando estuvo el hermano y pastor Fernando, estuvimos hablando del mundo espiritual, y él me quiso contar experiencias en México y me dice, te voy a contar, yo tuve unas experiencias así. Digo, Fernando, yo estuve allí. Oh, tú también estabas. ¿Se recuerdan las experiencias que les he contado acerca de aquel endemoniado al que se le echó 1 litro de aceite en la boca porque no quería hablar? Otro en la iglesia que se caía y que hacía como un toro, aquel endemoniado. Estuvimos hablando de ese mundo y para corroborarle que no es mentira, ahí está él. Él mismo recordó las mismas anécdotas o experiencias que tuvimos. Le dije, hey, ahí estuve yo también, al lado de mi abuelo. Ahora, hoy, dele gracias a Dios que en las iglesias ya no es como antes, tanta manifestación demoníaca. ¿Cuántos se acuerdan que antes era como la moda? Caían cada rato endemoniados y endemoniados en las iglesias. ¿Por qué será que hoy no? Porque todos son espirituales.
¿No será que Dios tiene tanta misericordia que no quiere una manifestación de ningún individuo porque sabe en qué posición podemos estar? Esa se la dejo a su criterio. Bueno, vamos, ya tocamos el tópico, ¿qué es autoridad? ¿Alguien me ayuda? ¿De dónde viene el término autoridad? ¿Del griego qué? Yo no sé si estoy solo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero ilumínalo, por favor. La palabra autoridad viene del griego exousia, que significa delegación de derechos. Recibiréis poder, recibiréis autoridad, delegación de derechos. O sea, cuando a usted alguien le delega en su trabajo, usted tiene autoridad porque alguien, el jefe o su líder, le dijo, tú lo puedes hacer. Si no lo mandan a hacer eso, si no le han dado el derecho de mover esto, de mover la computadora, de trabajar, usted no puede hacer nada. Y si lo hace, se puede meter en problemas, ¿verdad? En mi caso, a mí me puede decir mi jefe, quiero que me pintes esta pared. Oh, y escoge el color azul. Pero yo veo que aquí hay un rojo. El rojo, yo nunca he visto casa roja, muy poco, me gusta el rojo. Me voy a meter en problemas. A mí se me delegó una autoridad ¿para qué? Para usar el color azul. Sin embargo, yo estoy rompiendo el principio y escogí el rojo. Me voy a meter en problemas. Si no me corren, me lo cobran, etcétera, etcétera. En lo espiritual es igual. Dios le delega derechos para que también viva una vida ordenada. Usted no puede hacer lo que usted quiera y el día de mañana se enfrenta a una situación donde debe o tiene que ejercer ese derecho, usted no va a poder, no va a poder. Por eso es de que hay mucho fracaso espiritual en la vida del creyente. Entonces, ya vimos eso, vamos a avanzar. Lo que implica ofender la autoridad de Dios, que este fue el tópico que vimos la vez pasada, entonces lo voy a pasar rápido para que tengan nomás una idea. Lo que implica ofender la autoridad. Ofender la autoridad de Dios es un pecado más grave que ofender su santidad. Y ahí ya entramos en lo que usted ya aprendió, porque tenemos dos palabras, una es autoridad y la otra es santidad. Nuevamente. Ofender la autoridad de Dios es un pecado más grave que ofender su santidad. Tenemos la santidad de Dios, pero tenemos la autoridad de Dios. En el caso de David, ya lo explicamos, voy a avanzar. En el caso de David, él ofendió ¿la qué? La santidad. ¿Por qué la santidad? A él no se le había dado una orden de qué debía hacer. Él era rey, él tanto podía optar por ir a la guerra como quedarse. Sin embargo, él optó por quedarse. Haciendo o abriendo un paréntesis que en el tiempo de David se usaba que los reyes salieran a la guerra. Se usaba. Sin embargo, él como rey optó quedarse. Ok, no hay problema. Sin embargo, sí hubo mucho problema porque al quedarse allí, se quedó siendo un rey ocioso, un rey flojo, haragán, con una mente o una mentalidad como desocupada. Estaba en el reino, entonces voltea hacia abajo del palacio y mira a una mujer desnuda, preciosa, etcétera, pero que no era su mujer, sino que era de Urías, un hombre que ya era esposo de esta mujer. La codicia, la trae, se acuesta, la deja preñada, tiene un hijo, etcétera, etcétera. Ok, Dios hasta ahí no aparece, ¿verdad? Entonces, ¿por qué decimos que atentó contra la santidad de Dios? Porque él cometió pecado. ¿En cuanto a qué? En cuanto a lo moral. Deseó a la mujer de su prójimo, la trajo, etcétera, etcétera. Aún mató a este hombre para quedarse con ella. A eso se le cuenta que este hombre pecó contra la santidad de Dios con un pecado de fornicación, mintió, asesinó. Escuchen, hasta ahí estamos bien, pero bien mal por el pecado. Sin embargo, tenemos a Saúl y a Moisés, uno rey y el otro sacerdote.
o profeta. A estos se les conoce como hombres de Dios que atentaron no contra la santidad, sino contra la autoridad. A David no se le dijo, tienes que hacer esto. No, él era rey, él optaba. Pero a estos dos sí. ¿A quién? A Saúl y a David. A Saúl se le ordenó, mata todo el pueblo amalecita, desde hombres, mujeres, niños y animales, ráelos de la tierra, a todos. No quiero que me dejes nada, ni aún uno. Desobedeció la voz de Dios. Tenemos a Moisés, que se le dijo también, Moisés, quiero que ahora que vienes en representación del pueblo, el pueblo te está pidiendo agua, ¿verdad? Sí, Señor, ya me tiene hasta aquí ese pueblo. 2 millones de israelitas se enfadan mucho y peor en el desierto con este calor. Bueno, tranquilo, es mi pueblo, Moisés, tú eres solamente el líder. Quiero que me toques la roca y de la roca va a salir agua. Ok, Señor, se va y en vez de tocarla, la agarra a garrotazos, la agarra a palos. Nuevamente desobedece, o una vez más se ve la desobediencia de un hombre de Dios que no hizo lo que Dios le dijo a una palabra que Dios ordenó. A esto se le conoce que estos hombres atentaron contra la autoridad. ¿Por qué la autoridad? Porque Dios ordenó y desobedecieron. Diferente a David no se le ordenó, pero él sí sabía que al meterse con la mujer de su prójimo, él estaba mal. Era un pecado moral en cuanto a la santidad. Ahora, explicando esto, habiendo dicho esto, déjeme avanzar un poco más. Pecar en contra de la santidad de Dios es atentar contra su naturaleza. Pecar en contra de su autoridad es atentar en contra de su señorío, tratando de ocupar su lugar que indica su trono o su reino. Ezequiel 28 del 13 al 17 refleja cómo Satanás atentó en contra de la santidad de Dios. Ahí usted ve un ejemplo en cuanto a Satanás se refiere. Pero Isaías 14, 12 al 15 evidencia cómo Satanás atentó en contra de la autoridad de Dios. Y eso es una muy buena observación, porque esto más que una predicación es una escuela. Estamos enseñando. Yo podría decirle, hermano, ¿usted cuándo podría haber entendido estas partes a leer? Tenemos tanto Ezequiel, donde usted dice, aquí estoy viendo, ahora que estoy aprendiendo de principios, aquí veo que en Ezequiel 28, del 13 al 17, veo que Satanás atenta contra la santidad de Dios. Y como también aprendí acerca de la autoridad, veo que en Isaías 14, del 12 al 15, aquí veo que Satanás atenta en contra de la autoridad de Dios. Entonces vemos que no solamente hombres de Dios atentaron contra la santidad y contra la autoridad, sino que también el mismo Satanás desde el principio. ¿Se fijan? ¿Quién es el ejemplo? Satanás. Avanzo. Aleluya. El pecado de David fue más tolerable ante los ojos de Dios que el de Moisés. Y la diferencia está en que David atentó en contra de la santidad de Dios y Moisés atentó en contra de su autoridad. Por igual, el de Saúl. Ambos, Moisés y Saúl, desobedecieron una palabra específica y determinante que Dios les dio, y eso es atentar en contra de su autoridad, que se rige y se establece por su palabra. Ahora escuche esto. Esta es la causa por la cual Dios fue más tolerante con David, que cometió varios pecados. Ahí le va. ¿Quiere saber qué pecados cometió David? Adulterio, traición, premeditación, alevosía, engaño, mentira, homicidio, entre otros. Ese Davidcito, mira, ese Davidcito, quien Dios dice que ese hombre es conforme su corazón. ¿Dónde radica o dónde está la fórmula para que Dios mire a un hombre tan pecador que usted puede decir, no, este está peor que yo, este está peor que yo? Pero ¿dónde está la fórmula para que Dios diga que este hombre es conforme al corazón
de Dios. ¿Me puede ayudar? ¿Dónde está el punto? Para que Dios pueda decir, este hombre es conforme a mi corazón. ¿Sabe dónde? En que este hombre, pecado que cometía, pecado que reconocía, pecado que hacía, pecado que él se tiraba al suelo, Señor, aquí estoy delante de ti. Dicho sea de paso, por causa de este tipo de pecado, él se dio cuenta de que la estaba regando, estaba fallando y que estaba propenso a perder la presencia de Dios. No la presencia de Dios que habitaba en él permanentemente, porque en aquellos tiempos, recuerden que era la dispensación de los reyes, la dispensación de los reyes. Sin embargo, escuchen, este hombre entendió algo bien poderoso. A pesar de que el Espíritu Santo no vivía en él por toda la vida de David, dijo, Señor, reconoció su pecado y dijo, Señor, me arrepiento, pero por favor, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Y cuando dice allí, no apartes de mí tu Santo Espíritu, no es que el Espíritu Santo habitaba en él como habita en nosotros. Porque haciendo la aclaración por aquellos que ya se les olvidó, en las únicas personas que habita el Espíritu Santo permanentemente es en la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo no existía en el Antiguo Testamento, en el tiempo de Adán, en el tiempo de los profetas. Estoy hablando del Antiguo Testamento. La iglesia de Cristo se manifiesta a partir de la muerte y resurrección de Cristo para acá. Pero David, Moisés, etcétera, ellos no tenían el Espíritu Santo permanentemente, porque ellos tenían una naturaleza pecaminosa. Con todo y que hayan sido hombres de Dios, siervos de Dios. Ahora, ahí me levanta la mano, a ver, no, si Moisés fue santo, todos estos hombres fueron santos, Aarón, David, los profetas, sí, fueron santos en cuanto a la manera de sujeción, de abstinencia, de etcétera, etcétera. Pero en cuanto a su naturaleza, ellos no fueron personas nacidas de nuevo, porque para nacer de nuevo se necesitaba una cruz y todavía el sacrificio no se había dado. Todavía Cristo no había muerto por Moisés, no había muerto por Elías, no había muerto por Eliseo, por David, etcétera, etcétera. Todos los que están detrás de Jesús para allá. Todos, ahora sí, el tiempo de la gracia. De Jesús para acá, todos tenemos el Espíritu Santo permanente. ¿Qué es lo que hace que el Espíritu Santo permanezca en nosotros? Nuestra nueva naturaleza. Acuérdense que el Espíritu Santo no puede morar en cuerpos o en espíritus muertos, porque el Espíritu Santo es Dios de vivos y no cuadra, no hace un match, no compagina que el Espíritu Santo esté viviendo en David permanentemente, siendo que David tiene una naturaleza muerta, que Aarón, que Moisés, etcétera. Ahora, ¿por qué nosotros sí? Porque dice la palabra del Señor, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y ya viene Pablo escribiendo una serie de textos donde dice, ¿acaso no sabéis en Corintios que vosotros sois el templo, que vuestro cuerpo, es templo del Espíritu Santo? Y empieza a hablar mucho del cuerpo, de la habitación, la casa, la morada, la estadía, etcétera, del Espíritu Santo en nuestra vida. Ahora, hermanos, nuevamente, ustedes, cada uno de los que recibieron a Cristo en su corazón, tienen poder. Tienen poder. Y ya aprendimos en una ocasión cómo se manifiesta ese poder. Hablamos de los tipos de poderes, el Kratos, el Iscus, el Energia. ¿Se recuerdan? ¿Cómo se manifiestan estos poderes? Porque hay un poder que hay que caminar en santidad para que este poder se manifieste. Hay un poder que solamente se manifiesta. Señor, di la palabra. ¿Se acuerdan del centurión? No vayas a mi casa, solamente di la palabra en fe. Y la palabra corre y la niña está sana. Ese es un tipo de manifestación. El Kratos, el Iscus, el Energia, esas palabras son griegas. Que esas palabras griegas hacen alusión a los tipos de manifestaciones, que es una explosión,
que la palabra corre, que la palabra se manifiesta rápidamente. Aunque yo esté aquí, yo he dado el testimonio que en una ocasión íbamos a comenzar un servicio de oración y que me llamaron, quiere una hermana, una presidente de jóvenes allá, era en Naples, te la paso para que ores por ella. Sí, pásala. Me la prestó. ¿Tú crees? Sí, yo creo, vámonos. Y Señor, en el nombre de Jesús declaro, porque creo que tenía como migraña, sentía que le explotaba la cabeza y llorando me habló esta mujer, presidenta, líder de jóvenes. Y rápido, bueno, que Dios te bendiga en el nombre de Jesús, amén y amén, blum. Nos metimos a la oración. Antes de comenzar la oración, como a los 5 minutos, ¿qué pasó? Llorando la muchacha, ya se me quitó, gracias. ¿Cómo se llama eso? El poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo. Es cuestión de creer y de saber cómo se manifiesta. Porque, mire, ay hermano, les voy a decir, no se sientan mal. Nosotros ya vimos esta clase. Ahí le va, para vergüenza suya y para vergüenza mía. Nosotros ya vimos esta clase. ¿Quién se interesó en grabar esto? Esto es medular, esto es esencial. ¿Quién se interesó en decir cómo se manifiesta? El pastor, el hermano Leo ya dijo la manifestación, ya dio los principios de cómo se canaliza esto para cuando mi hija, mi hijo, etcétera, para saberlo usar este poder. Porque no solamente es decir, en el nombre de Jesús sana, no. ¿Cuáles son los principios? Por eso digo, para vergüenza suya o mía, si no hemos aprendido cómo se manifiesta esto. Porque entonces estamos jugando. Satanás se arma día a día en el mundo espiritual y estas armas que estoy mencionando no todos las tienen aquí ni las tienen acá. Cuando el hermano Leo da la clase, sí, yo me estoy acordando. Te estás acordando porque las repetí, pero esas son armas que tienes que saber todos los días de tu vida. Porque te vas a enfrentar al mundo espiritual, te vas a enfrentar contra enfermedades, te vas a enfrentar, etcétera, etcétera. ¿Están las armas? ¿Sí o no? ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Y aunque no lo quieran entender, ahí entiéndanlo por vía YouTube. Bueno, entonces avanzamos. Siguiente tópico. Vamos a pasar a este tópico. ¿Quién es la fuente de la autoridad? ¿Quién es la fuente de la autoridad? Según Juan, ahí está la clave. Juan 19, del 10 al 11. Juan 19, del 10 al 11. La autoridad está en Dios y es delegada a los hombres. Fíjense, la autoridad está en Dios y es delegada a los hombres. Jesús le dijo a Pilato, ninguna autoridad tendrías contra mí si no fuese dada de arriba. La autoridad en Dios es inherente y absoluta. Él es el autor de la autoridad. Dios es autoridad, la autoridad es parte de su naturaleza. Ya dijimos quién es la fuente de la autoridad. Ahora, siguiente tópico. ¿Por qué Dios es la fuente de la autoridad? Y dice así: el tratar de explicar el ser de Dios es algo inconcebible, inexplicable, abstracto. Él, quien hizo a Dios, es una pregunta llena de necedad, porque se basa en la falsa suposición de que Dios viene de alguna parte y esta suposición te lleva a otra pregunta: ¿de qué parte viene? La respuesta es que esta pregunta ni siquiera tiene sentido. Es como preguntar ¿a qué huele el azul? Hablando del color. El azul no está en la categoría de las cosas que tienen olor. Así que la pregunta en sí misma es defectuosa y necia. De la misma manera, Dios no está en la categoría de las cosas que son creadas o llegan a existir o son causadas. Dios no tiene causa ni procedencia de creación. Él simplemente es. ¿Cómo sabemos esto? Bien, sabemos que de la nada
nada procede. Así que si alguna vez hubo un tiempo en que no existía absolutamente nada, entonces nada hubiera podido existir. Pero las cosas existen, por lo tanto, pues que nunca pude haber habido absolutamente nada de la nada. Algo tuvo que haber, ser o estar, siempre antes de la nada. Para que de la nada en su ser, del ser, fíjense, aquí las palabras son un poquito confusas, para que de la nada en su ser del ser, hacer las cosas que existen, este ser que ha sido y ha estado por la eternidad es a quien llamamos Dios. En lo científico es imposible estudiar a Dios. Él es abstracto, es un ser que no se puede meter en un cubo de ensayo y analizarlo por completo en forma absoluta. La teología nos da algunos indicios muy minúsculos, pequeños destellos de información de la naturaleza de Dios, de sus propiedades o virtudes, de sus obras, sus nombres redentivos y calificativos, dejándonos ver parte de su grandeza. Amén. Según Éxodo 3:14, Dios es absoluto en todas las cosas, incluyendo la autoridad. Pasemos a analizar el pasaje. Bueno, aquí hablé demasiado en cuestión a lo que leí, tratando de hacernos ver que cada uno de nosotros nos preguntamos, ¿y quién hizo a Dios? Porque si hablamos de autoridad, ¿y quién hizo a Dios? ¿O a Dios quién le dio la autoridad? Con lo que leí, que yo sé que es un poquito confuso para usted, a escuchar lo que leí por primera vez, sino tiene que leerlo más detalladamente. Pero con todo y esto, hermanos, siempre el ser humano trata de preguntarse, ¿y quién hizo a Dios? E incluso esa fue una de las primeras preguntas que usted, al no experimentar a Dios y al no creer en Dios, quizás se hizo. ¿Quién hizo a Dios? ¿De dónde viene Dios? ¿Dónde vive Dios? Etcétera, etcétera. Sin embargo, conforme la palabra va corriendo por su mente y corazón, usted va entendiendo, va estudiando la Escritura y va teniendo respuestas. Entre una de tantas respuestas, usted se va a dar cuenta que cuando Dios se manifiesta a Moisés, Dios lo manda al faraón. Entonces Moisés le dice, sí voy a ir, pero ¿quién le digo a faraón que me mandó? Entonces él le contesta, dile que yo soy te mandó. ¿Cómo? ¿Se imaginan a Moisés con esa, hey faraón, yo soy me mandó? ¿Cómo que tú mismo te enviaste para acá? No, el yo soy, Dios, así se le conoce, el gran yo soy. Entonces, el gran yo soy ha existido por la eternidad.